El día de hoy vamos a hablar sobre el maestro. Jesús es nuestro mejor maestro que podamos tener. ¿Dónde y en qué texto bíblico nosotros vamos a alojar nuestra reflexión el día de hoy? Lo haremos en Juan capítulo 13, versículo 13, en el cual nos dice lo siguiente. Atención, Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro, y yo y señor, y decís bien, porque lo soy. Simple. Así le dice el Señor. Vosotros me llaman maestro, Señor, así también chiquillo. Eso soy yo, soy su Señor, soy su maestro. En muchos países de Latinoamérica, yo acá estamos en Chile, en muchos países de Latinoamérica se celebra el Día del Maestro, ¿cierto? El cual es una celebración que en diferentes fechas a lo largo de este continente americano tiene como objetivo honrar a aquellos hombres y mujeres que por medio de la vocación fueron parte importante de nuestra vida, de nuestra formación académica y también de nuestra formación como personas bien, así que es uno de esos días que uno agradece y es por eso que se les da el Día del Maestro a los profesores. Acá en Chile le decimos profesores, ¿ya? Y es bonito porque ellos son parte de nuestra formación académica. Acá en Chile nosotros entramos a los colegios chiquititos, pues entonces estamos como hasta los 18 con un maestro, diferentes años, pero estamos con una persona que nos está formando académicamente y también nos forma como personas. Muchas veces si tenemos un buen maestro, nos inculcan buenos valores, independiente de que los valores vienen de la casa, de los padres, pero hay maestros que también ayudan con esa tarea, así que es bien reconocido ese día que es el día de los maestros, de los profesores. Pero el día de hoy vamos a reconocer al maestro de maestro, al Señor de señores, el Señor Jesucristo. Y vamos a reflexionar por qué Él es el maestro de maestro. En los evangelios podemos ver que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tenía diferentes y muy importantes, que eran diferentes y eran muy importantes con respecto a las enseñanzas que podían hacer los otros maestros de la ley en ese momento, en ese tiempo. Vamos a empezar a reflexionar sobre la palabra del Señor de por qué Jesús es el mejor maestro de todos. En Mateo capítulo 7, en el versículo 28, que es lo que encontramos nosotros ahí, dice lo siguiente: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente debe estar ahí tirándose la mecha, mi profesor de castellano, de lenguaje. y, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba con su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba con autoridad. Entonces respondamos esto por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué se nos dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad? Vamos a la primera reflexión aquí, tomando como siempre la palabra del Señor y decimos que Jesús enseñaba con toda autoridad porque Él enseñaba con el ejemplo. Él enseñaba con el ejemplo. Vamos a Juan 13, versículo 13, 14 y 15, en el cual dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el maestro, el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Aquí podemos ver que en los evangelios que todo lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer, Él lo hizo primero. Él nos dice que tenemos que tomar la cruz y Él cargó la cruz primero. Él nos dice que debemos amar y Él amar a nuestros enemigos y Él amó y perdonó en la cruz a nuestros enemigos, a los enemigos. Él nos dice que debemos servir a nuestro prójimo y Él nos dio el ejemplo lavando los pies de sus discípulos y sirviendo a los necesitados por medio de sus milagros. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. Primeramente porque Él enseñó con su ejemplo. Él no solo nos pedía algo, sino que Él nos pedía, pero Él lo hacía para que viéramos que nunca todo lo que Él nos pedía no era posible hacerlo. Porque Él lo hacía. Él lavó los pies a sus prójimos y Él nos dice, así como yo lo hago, y ustedes me dicen que yo soy el maestro, ustedes también pueden hacerlo, porque son mis discípulos.
Si yo perdono a los que me están castigando, ustedes también perdonan. Entonces, esa es una de las cualidades y por qué se está ganando el premio de maestro de maestros, porque él le enseñó con su ejemplo primeramente. Segundo, ¿por qué decimos que en esta reflexión de que el Señor es el maestro de maestros? Es porque sus enseñanzas son eternas. Vamos al libro de Mateo, versículo 24, capítulo 35, en el cual nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La autoridad de la enseñanza del Señor es porque es tan grande esa autoridad como maestro para enseñar, porque no cambia. No cambian sus enseñanzas que Él dejó. Permanecen para siempre. Si confiamos en las enseñanzas de nuestro Señor, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, podemos nosotros sentirnos seguros que estamos en lo correcto. Si seguimos sus enseñanzas, podemos sentirnos seguros de que estamos en la verdad, estamos en el buen camino, aún en medio de un mundo lleno de falsas enseñanzas. Ojo ahí, atención ahí, en medio de una sociedad llena de relativismo en sus principios. Es ahí donde la palabra de nuestro Dios es inmutable, no cambia. Es por eso que decimos y gana esta medalla nuestro Padre Celestial como Señor de señores, Maestro. Una, porque Él nos enseñó con su ejemplo, era un gran maestro, enseñaba con su ejemplo, y también porque sus enseñanzas son eternas, son inmutables, no cambian. Así lo leímos en el Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que nos enseña el Señor, no pasarán. Como tercero, a la pregunta o respondiendo a la pregunta que nosotros estamos tratando de responder de que ¿por qué nosotros se nos dice que nuestro Señor Jesucristo enseñaba con autoridad? Él enseñaba con autoridad y era el maestro de maestros porque él enseñaba con el ejemplo. El Señor Jesucristo enseñaba con autoridad y se le dice que es el maestro de maestros porque él enseñaba, porque sus enseñanzas son eternas. Y por último, el Señor Jesús enseñaba con toda autoridad y toma este título de maestro porque sus enseñanzas son palabra de vida eterna. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. ¿Qué nos dice ahí? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Bueno, estamos llegando al fin del programa del día de hoy y tenemos la última reflexión de por qué nosotros estamos respondiendo a esta pregunta de que Jesús enseñaba con toda autoridad. Y es por eso es que se gana este título de maestro, porque el tema del día de hoy es Jesús, el mejor maestro. ¿Por qué? Porque él enseñaba una palabra que es de vida eterna, porque sus enseñanzas son palabra de vida eterna. Leemos el versículo que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 68, en el cual nos dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos dan vida eterna. Cuando escuchamos sus palabras, creemos en ella y las confesamos y le confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida personal. Es ahí cuando nosotros entramos a vida eterna. Nuestra vida, entonces, la vida eterna viene a nuestra vida. La vida eterna que ofrece este maestro, que enseña con toda autoridad, viene y llega a tu vida. Llega ese acceso a la vida eterna. Gloria a Dios. Qué hermoso es lo que nosotros podemos reflexionar el día de hoy. Así que ese es el tema del día de hoy. Si nosotros dejamos nuestros planes en las manos del Señor, el Señor moverá todo lo que tiene a su alcance. Y recuerden que es el Señor del universo, el creador, el alfa, el omega, el principio, el final, el que camina entre planetas, el que es y el que será y el que siempre estuvo.
Así que el Señor siempre hace como se le place y ayuda y mueve los tiempos y nosotros podemos darnos el tiempo de estar aquí con el Señor, por supuesto. El día de hoy hemos hablado de que Jesús es el mejor maestro. ¿En cuál versículo hemos empezado el texto o la reflexión del día de hoy? Es en Juan 13:13, donde dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, decís bien, porque yo lo soy. Clarito, si el Señor a veces no se complicaba la vida, chiquillos, ustedes me dicen maestro, yo soy el maestro. Ahora, nosotros no complicamos la vida en entender que Él es el maestro. ¿Y por qué decimos nosotros que con toda autoridad Él enseña con toda autoridad y por eso Él es el maestro de maestros? Porque Él enseñaba con el ejemplo. Y eso lo vimos en Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. También decimos que Jesús enseñaba con toda autoridad, con la autoridad de un maestro de maestros, porque Él enseñaba porque sus enseñanzas son eternas, son inmutables. Y eso lo vemos en Mateo 24, versículo 35. Y por último, y no menos importante, nosotros decimos y le damos la calidad de maestro a nuestro Señor Jesucristo y de que tiene toda la autoridad para enseñarnos y tomarlo como maestro, como ejemplo, porque sus enseñanzas son palabra de vida eterna. Eso lo hemos leído en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 68, donde les dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iríamos nosotros? Tú tienes palabra de vida eterna. Solamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos dan vida eterna. Solo esa enseñanza. Cuando escuchamos su palabra, creemos en ella y le confesamos como Señor y Salvador de nuestra vida, es entonces que ya tenemos acceso en nuestra vida a la vida eterna. Ya, mi querida gente, hemos llegado al fin del episodio del día de hoy. Esto fue Bienaventurados Podcast. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, aquí está, ahí aparece, está apareciendo ahí abajito. Tenemos Instagram, YouTube, TikTok. Síganos, denos un like, compartan el contenido y eso es Bienaventurados. Paz y gracia a sus vidas. Chau, 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 chau.